Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Mi nombre es Fernando Velasco y bueno, pues hoy nos toca hacer una visita guiada, concretamente por lo que conocemos como la actual Plaza de Santa Bárbara, inmediaciones. Veremos cómo estaba lo que es la zona antiguamente, veremos cómo se ha transformado en lo que es la actualidad y mirar, iremos desde lo que será la zona de la Plaza de Santa Bárbara, pasando por la calle de Beneficencia y mi intención es acabar en el Palacio de Longoria, lo que hoy conocemos como la sede de la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores. Y fijaos, pues, a lo que es esta visita, le hemos puesto el título del Madrid romántico isabelino, porque lo que es esta zona de la ciudad, si bien se sabe que ya estuvo urbanizada desde lo que fue el siglo XVII, desde finales incluso del siglo XVI, pues va a ser en el siglo XIX, durante el reinado de Isabel II, cuando se derribará prácticamente todo lo que había en la zona para parcelar y abrir un nuevo Madrid de lo que es esta época isabelina. Fijaos, un Madrid en donde otro de los edificios más importantes que vamos a ver en lo que es la visita de hoy es el Museo del Romanticismo, el Museo Romántico, periodo histórico que coincide también con este reinado isabelino. Por eso, fijaos, le hemos puesto a la visita este Madrid romántico isabelino. Mirar, pues comenzamos nuestra visita de hoy en lo que es esta Plaza de Santa Bárbara. Fijaos, una plaza muy interesante de la ciudad. Y recuerdo que antiguamente esta era una plaza situada en las afueras. Recuerdo que lo que era la antigua cerca de Madrid pasaba por lo que hoy conoceríamos como la calle Sagasta, por la calle, actual calle Génova, y aquí en lo que sería esta plaza de Santa Bárbara, más o menos a esta altura, hubo una puerta de la cerca llamada, como no, lo que es esa puerta de Santa Bárbara. Por lo demás, fijaos, todo lo que es la zona estaba muy distinta. No desde el punto de vista de su morfología, que las manzanas eran prácticamente iguales, sino que era una zona que sobre todo estaba ocupada por algunos conventos y algunos edificios interesantes como el Saladero de Tocino, posterior cárcel que ahora veremos. Mirad, os pido que miréis bien lo que es esta foto aérea de Google Maps, que veáis bien la Plaza de Santa Bárbara, incluso el Palacio de Villagonzalo que tenéis aquí con este característico solar trapezoidal, y lo que vamos a ver ahora es una imagen del plano de Teseira, una imagen del siglo XVII, en donde, como os estoy comentando, la verdad es que morfológicamente no ha cambiado mucho. Lo que sí que es verdad que ha cambiado son los edificios que había en la zona, pues prácticamente todos ellos derribados. Mirad, el lugar más importante o el edificio más emblemático de esta zona que vamos a ver en la visita de hoy, pues era sin ninguna duda el convento de Santa Bárbara, que tenéis aquí. Fijaos, era un convento enorme, francamente grande, con sus claustros, su iglesia, sus zonas de huertas y jardines, que ocuparía, fijaos, pues todo lo que serían las manzanas de casas situadas en la actualidad en este flanco de la plaza, incluida la cervecería, la popular cervecería Santa Bárbara, que estaría más o menos hoy por lo que sería esta zona. Comentaros que este antiguo convento de Santa Bárbara había sido fundado en el año 1606 por Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, un fraile mercedario calzado, con la limosna parece ser de la condesa de Castelar, y como estáis viendo, pues fue un convento bastante interesante. Comentaros que lo que es este convento de Santa Bárbara, que dio nombre ya no solo a la plaza, sino también a la puerta de Santa Bárbara, que tenéis aquí en el plano de Teseira, pues estuvo en pie, fijaos, hasta la desamortización de Mendizábal, concretamente hasta el año 1836, en el que, exclaustrado lo que es el convento, fue también desamortizado, vendido en pública subasta, y mirar, concretamente, el edificio fue derribado y durante unos años su solar estuvo ocupado por una fábrica, concretamente la famosa fábrica de Bonaplata. Mirar, tras años de funcionamiento de esa fábrica, finalmente también fue derribada lo que es este edificio industrial, y en su lugar pues se construyeron las edificaciones que todavía hoy podemos ver en lo que es este flanco que os estoy comentando de la Plaza de Santa Bárbara. Mirar cómo al ladito, muy cerquita de lo que es este convento de Santa Bárbara, también había otro convento interesante, el llamado convento de Santa Teresa, que estáis viendo aquí. Un convento mucho más pequeño, mucho más humilde,
humilde, y cuyo solar, fijaos, daría a la actual calle Mejía Lequerica, que pasaría por ahí esta calle Mejía Lequerica, ¿de acuerdo? Y que entonces, como estáis viendo en pantalla, se llamaba la Casa de las Flores. Fijaos, este convento de Santa Teresa era de carmelitas descalzas y había sido fundado en el año 1684, concretamente, por el duque de Medina de las Torres. Y comentaros que estuvo en pie hasta el año 1869, año en el que fue derribado, y en su solar pues aparecieron, fijaos, lo que es el entorno de las calles de Campoamor, Argensola o Santa Teresa. Mirar de lo que es el convento de Santa Bárbara, lamentablemente no tenemos imágenes, no tenemos fotos, pero sí del convento de Santa Teresa. Fijaos concretamente este convento fue derribado en el año 1869. Recordar que el año antes, 1868, se produce en España una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, que culmina con el destronamiento de la reina Isabel II y con, fijaos, el comienzo de un periodo de la historia de España que se ha llamado el sexenio democrático o el sexenio de revolucionario. Fijaos, un periodo de 6 años en donde hubo de todo, un gobierno provisional que dio paso a una monarquía de un nuevo monarca, Amadeo de Saboya, y más tarde a la Primera República. Pues bien, en este periodo, en este sexenio revolucionario, se vuelve a hacer una desamortización. Algunos conventos tradicionales de Madrid cayeron en esta desamortización del 68 y uno de ellos fue el convento de Santa Teresa, que fue derribado para abrir todas esas calles que os he comentado anteriormente. Mirar, en pantalla tenemos una fotografía, prácticamente la única que hay de lo que es este monasterio de Santa Teresa, y curiosamente es una fotografía realizada en el año 1869, justo antes de derribarlo. Parece ser que el ayuntamiento en ese año 69 pues puso la costumbre que cualquier edificio que derribara en Madrid, pues lo que haría es por lo menos hacerle una foto antes del derribo para que pasara a lo que es la memoria de la ciudad y concretamente mirar cómo el convento está vallado, se ve perfectamente en la imagen. Y estos que veis aquí pues son precisamente los operarios municipales que se encargaron de lo que es el derribo del convento. Fijaos en lo que es el otro lado de la plaza de Santa Bárbara, comentaros que también había algunos palacetes, ¿de acuerdo? Algunas casas interesantes. Y mirar, en el siglo XVIII, ya fuera de lo que sería esta cronología de Teseira, lo que pasa es que, bueno, lo he puesto aquí en este cartelito para que nos entendamos mejor, pues aquí estuvo precisamente otro edificio importante para Madrid, el antiguo Saladero de Tocino. Fijaos, lo que es ese saladero fue construido por Ventura Rodríguez en el año 1768. Por lo tanto, el saladero, como os he dicho, no sale en este plano de Teseira. Pero bueno, he puesto aquí el cartel de Saladero de Tocino para que veamos dónde pudo estar ese edificio. Fijaos, era un matadero, ¿de acuerdo? Un lugar donde se hacía el sacrificio de cerdos, también se procedía a su posterior salado. Y comentaros que lo que es este saladero, este antiguo saladero del Tocino, posteriormente en el siglo XIX fue reconvertido. ¿A qué? A cárcel. Se sabe que aproximadamente desde el año 1850 ahí estuvo la cárcel de Madrid, la famosa cárcel del Saladero, que estuvo en funcionamiento hasta que en el año 1885 se inauguró la nueva prisión madrileña, en la Moncloa, la cárcel modelo. Y bueno, pues en ese momento se decidió derribar lo que había sido este antiguo edificio realizado por Manuel Martín Rodríguez. Mirar, aproximadamente estaríamos viendo el edificio del Saladero desde la cervecería Santa Bárbara, y mirar, hoy aquí estaría la salida del metro de Alonso Martínez, el Boulevard, y mirar cómo, fijaos, en aquella época todavía estaba, cuando se hizo este grabado, lo que es la Puerta de Santa Bárbara, lo que es esta Puerta de Santa Bárbara que estuvo aquí en lo que es esta placita, tal y como estáis viendo. También fijaos, comentaros, aunque ya se sale un poquito de la plaza, que también fue muy interesante este otro edificio que tenéis aquí, la llamada Casa del Abreviador. Fijaos, un edificio que ya se sabía que existía desde el siglo XVII, que había pertenecido a Baltasar Gilimón de la Mota, que más tarde fue almacén de pólvora. Y mirad, la importancia que tiene este edificio es que fue adquirido por la corona en el año 1720. ¿Para qué? Para instalar la primera real fábrica importante que hubo en Madrid, la Real Fábrica de Tapices. Y aquí estuvo en esta casa del abreviador lo que fue aquella Real Fábrica de Tapices, hasta que en el siglo XIX, fijaos, pues fue trasladada a donde la tenemos hoy,
a ese entorno de la avenida Ciudad de Barcelona, donde está hoy lo que es esa fábrica de tapices. Mirar qué interesante es como estaba lo que es esa zona. También os pongo una imagen de las poquitas que hay de estos grabados de cómo fue aquella fábrica de tapices, esa antigua casa del abreviador. Y vuelvo un poquito para atrás para que lo que hemos hecho antes, miréis cómo estaba la zona en el plano de Teseira, cambio lo que es la imagen, pongo lo que es la vista actual del Google Maps y como estáis viendo, pues poco ha cambiado, la morfología. Hombre, evidentemente Madrid ha cambiado mucho por esta zona, pero mirar, recordar cómo la plaza sigue siendo prácticamente la misma, recordar cómo más o menos en esta zona estaba el convento de Santa Bárbara, cómo aquí estaba el convento de Santa Teresa, cómo aquí estaba el Saladero de Tocino y cómo un poquito más arriba, fijaos más o menos por esta zona, estaba, de acuerdo, aquella casa del abreviador que hemos visto en el plano de Teseira, posterior, fábrica de tapices. Como estáis viendo, muy, muy interesante todo lo que es este recuerdo de cómo estaba en el pasado la zona que vamos a ver en nuestra visita de hoy. Fijaos ya, vamos a internarnos en lo que es la plaza, vamos a ver, fijaos lo que son los edificios actuales, mirar concretamente, recordar que aquí estaría lo que es esa puerta de Santa Bárbara, como por aquí estaría el convento de Santa Bárbara, mirad, por aquí está el edificio de la famosa cervecería, como os he comentado antes, la cervecería Santa Bárbara, y como, fijaos, pues todas estas edificaciones que estáis viendo aquí, todas estas casas, como veis, con ese estilo arquitectónico del siglo XIX, pues fueron construidas como hacia mediados de la década de 1870, 1880, sobre el solar del antiguo convento de Santa Bárbara, que luego recuerdo que estuvo ocupado por lo que es esa fábrica de Bonaplata, como estáis viendo, bueno, pues una zona muy bonita de lo que es la ciudad de Madrid. Por lo demás, fijaos, y antes de entrar en lo que sería la explicación de los edificios de esta plaza de Santa Bárbara, mirar, comentaros que toda esta zona parece ser que fue parcelada y urbanizada ya en el último cuarto del siglo XIX. Y mirar, justo por aquí hay una calle que se llama Serrano Anguita, en donde os puedo contar una de las anécdotas más curiosas de lo que es el callejero madrileño. Fijaos lo que es esta calle, que se llama hoy calle de Francisco Serrano Anguita, calle de Serrano Anguita, anteriormente en el siglo XIX, si cojáis los planos, veréis que se llamó calle de Sanopropio. Fijaos qué curioso, calle de Sanopropio. Y así estuvo durante muchísimos, muchísimos años. Y fue ya concretamente en el siglo XX cuando un cronista de Madrid, que precisamente se llamaba Francisco Serrano Anguita, pues se puso a investigar el origen de las calles de Madrid. Se puso a investigar su nombre. Y cuando llegó a lo que es esta calle de Sanopropio, pues ¿qué es lo que vio? Pues que realmente Sano Propio no estaba en lo que era el santoral madrileño, el santoral de la Iglesia Católica, no existía Sano Propio. Escribió al Vaticano, le dijeron que ese santo no existía, no existía ningún Sano Propio. Y parece ser que este hombre se puso a investigar y llegó a una conclusión. ¿Cuál? Que realmente, fijaos, este nombre de Sano Propio fue una invención de los madrileños. Parece ser que por aquí, en lo que es la actual calle Serrano Anguita, era una calle de paso hacia el Palacio del Duque de Abrantes o hacia alguna posesión del Duque de Abrantes. Y parece ser que el Duque de Abrantes puso por allí un cartel que ponía paso propio. Pues bien, la anécdota es la siguiente. Parece ser que con el paso de los años se borró el pa y quedó únicamente ese o propio. Y alguien entendido pues quiso ver que ese cartelito pues lo que significaba es que esa calle pues se llamaba Sano Propio. Por supuesto, posteriormente ya en el siglo XX el nombre de esa calle fue quitada y se le puso precisamente al descubridor de toda esta historia, que fue ese antiguo cronista de Madrid, Francisco Serrano Anguita. Como estáis viendo, pues anécdotas muy curiosas que vemos también en lo que es esta plaza de Santa Bárbara. Entrando ya, fijaos en lo que es la explicación de los edificios de la plaza. Hoy vamos a ver una arquitectura muy interesante, sobre todo palaciega. Pues comentaros que el primer edificio importante que nos encontramos es este que tenéis aquí. Concretamente es el Palacio de los Condes de Guevara. Un palacio muy interesante, construido en el siglo XX, recordar, sobre parte del solar del antiguo Saladero de Tocino. Mirad, no me gusta lo que es esta imagen de Google Maps. ¿Por qué? Porque los árboles tienen demasiadas hojas, así que si me disculpáis
os voy a poner otra foto de el Palacio de los Condes de Guevara, una foto quizá un poquito más otoñal, en donde podemos ver mejor lo que son las características del edificio. Aquí lo veis, es un edificio historicista muy, muy, muy bonito. Comentaros que lo que es este Palacio de Guevara, pues fue construido por un arquitecto llamado Joaquín Pla Laporta, concretamente en el año 1920. Ya es un edificio del siglo XX, concretamente para estos condes de Guevara. Se trata de un edificio muy interesante, con un marcado estilo neobarroco y compuesto, como estáis viendo, por tres plantas. Concretamente lo que sería el zócalo, ¿de acuerdo? Donde iban las estancias dedicadas a las cocinas, tomas de agua. Luego había una planta baja donde estaban los recibidores, planta principal donde vivía la familia, y parece ser que en la parte superior era siempre la dedicada al servicio. Esta parte de aquí, el torreón no, que se lo reserva concretamente la familia para poner allí una de sus estancias más bonitas. Lo que es el edificio tiene un marcado acento neobarroco, como estáis viendo, y es un edificio muy interesante, un palacete muy bonito, que como estáis viendo y como era típico de aquellos palacios ya del siglo XIX, finales, comienzos del siglo XX, destaca por haber eliminado de la fachada principal lo que es al acceso en lo que son los palacios anteriores neoclásicos, de los del siglo XVII, de los del siglo XVIII, lo que es la arquitectura tradicional, primero barroca, más tarde neoclásica, pues el acceso siempre estaba en medio de la fachada. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se vio que lo que eran estas portadas estropeaban el lenguaje arquitectónico de la fachada, lo interrumpían, de tal manera que es muy típico de esos palacios echar siempre el acceso a un lado, o bien al chaflán, o, como estáis viendo, hacer aquí una puertecita de entrada a lo que sería una especie de patio de carruajes, y por aquí, fijaos, se entraría a lo que es el edificio. Muy interesante lo que es este Palacio de Guevara que estáis viendo en pantalla. Aquí vemos lo que es la entrada del edificio, que como veis se hace a partir de lo que es el patio de carruajes. Y comentaros que en la actualidad lo que es este edificio, concretamente desde el año 1999, pues pertenece, como estáis viendo, a un banco, a lo que es el BBVA. La verdad es que es un edificio fantástico. También lo que es este Palacio de Guevara, edificio con el que comenzamos, ¿de acuerdo?, lo que es nuestra visita de hoy. Fijaos, volviendo a lo que es la actualidad, volviendo a la calle, pues volvemos otra vez a lo que sería la plaza de Santa Bárbara y ya vamos a ir un poquito hacia abajo. Concretamente, vamos, fijaos, avanzando y mirar, pues siempre me gusta pararme aquí, pues para ver otra edificación realmente bonita, realmente interesante de lo que es esta zona de la ciudad, que es este curioso palacio que se le conoce como el Palacio de Villagonzalo, el Palacio de los Condes de Villagonzalo. Os advierto que antiguamente en las guías de arquitectura se le llamaba erróneamente el Palacio del Conde de la Unión de Cuba, pero se ha demostrado que ese dato es erróneo, ¿de acuerdo? Y fue construido en el año 1862 precisamente para el conde de Villagonzalo. ¿Quién construye lo que es este palacio? Pues uno de los arquitectos más importantes, más interesantes de lo que es este reinado de Isabel II, el famoso Juan de Madrazo y Kunz, que trabaja mucho en Madrid durante fundamentalmente esa década de 1860 y a quien el conde de Villagonzalo le encargó la construcción de este palacio. Fijaos, Juan de Madrazo ya vemos que tiene un concepto arquitectónico distinto de lo que es el neoclasicismo. El neoclasicismo a partir de estos momentos ya empieza a irse para abajo. Y fijaos, los arquitectos madrileños empiezan a ensayar con estilos historicistas, fundamentalmente neomedievales. Y lo que es este palacete, como estáis viendo, pues es un estilillo de un marcado afecto neomedieval, pero concretamente de Centro Europa. Es un palacio muy bonito, muy interesante, con sus alturas correspondientes, el zócalo para lo que serían las cocinas y tomas de agua, planta baja, planta principal y el servicio. Esos ventanucos tan pequeños, fijaos, pobres ahí metidos, que siempre iba, os vuelvo a recordar, en la parte alta. Quizá lo más destacado de lo que sería la construcción, pues son las molduras de las ventanas con esta decoración floral y vegetal bastante interesante, y luego es muy bonito, muy interesante lo que son estos aleros de madera, que le dan un aspecto francamente curioso. Lo que era el acceso principal al edificio, como estáis viendo, estaba en lo que era la fachada principal, pero de lo que es la construcción, lo que más destaca también es el acceso a lo que sería el jardín, el jardincito que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Y que fijaos, pues lo que más destacaba es esta prolongación
extensión del balcón principal, que crea ahí como una especie de porche que la verdad que le da un aspecto muy bonito a lo que es este Palacio del Conde de Villagonzalo. Hoy un palacio propiedad de una empresa, está en manos privadas, y fijaos, pues es un palacio dedicado fundamentalmente a eventos, convenciones, eventos. La verdad es que está muy interesante lo que es el palacete. Fijaos, os voy a poner alguna fotografía de lo que es su interior. Aquí tenéis lo del patio. Recordar que es un edificio estructurado en torno a una planta trapezoidal. Aquí veis lo que es ese patio en torno al que está estructurado el edificio. Muy bonito, como veis, ha instalado ahí como una especie de bar, ¿de acuerdo? Se tiene que estar ahí bastante bien. Y luego lo que es el interior del edificio, hombre, pues conserva lo que es la arquitectura, de esta tradicional arquitectura palaciega del siglo XIX, pero como estáis viendo, lo que es el edificio está desnudo por dentro. Y bueno, también hay que entender que una empresa que dedica el palacio a eventos, pues cuanto más diáfano estén las habitaciones, pues mejor. Pero bueno, es inconfundible lo que es esta arquitectura palaciega que estáis viendo de lo que es este siglo XIX y aplicado a lo que es este Palacio del Conde de Villagonzalo. Un palacio, como estáis viendo, muy curioso y muy bonito. Vamos a continuar con nuestra ruta, y lo que vamos a hacer es dar la vuelta a lo que es el Palacio de Villagonzalo. Y fijaos, aquí tenemos otro pedazo de palacio y un palacio muy bonito también en lo que es esta calle San Mateo, ¿de acuerdo? Fijaos, este palacio se le conoce como el Palacio del Marqués de Ustariz. Es un palacio más antiguo que el anterior, es del siglo XVIII, del año 1748. Y también os advierto una cosa, que en algunos libros o en algunas guías a este palacio veréis que también se le llama el Palacio de Villagonzalo. Vamos a ver, lo correcto es llamar a este palacio el Palacio del Marqués de Ustariz, pero sí que es verdad que durante el siglo XIX el Marqués de Villagonzalo, que recordemos que vivía aquí, también compró este otro palacio. Por eso también se le conoce como Palacio de Villagonzalo, pero como sugiere o induce al error, porque realmente el Palacio de Villagonzalo es el otro, a mí me gusta más llamarle como con el nombre de su primer propietario, que no fue otra cosa que este primer marqués de Ustariz, Casimiro Ustariz. Por lo tanto, este es el Palacio de Ustariz. Fijaos lo que es la fotografía que nos ofrece Google Maps, es una fotografía antigua, de cuando se estaba reformando lo que es el edificio, así que como no me gusta porque se le ve que está muy maltratado, dejadme que os ponga una fotografía de cómo está en la actualidad, una vez reformado, y que como estáis viendo pues todo cambia y cambia muchísimo. Es un palacio precioso, como estáis viendo este Palacio del Marqués de Ustariz. Fijaos, se sabe que fue construido en el año 1748 por un arquitecto llamado José Pérez, precisamente para este Marqués de Ustariz, y la verdad es que es un palacio neoclásico espectacular. Para el año 1748 ya vemos que está adelantando lo que son los postulados de estos palacios neoclásicos. Ya se ha abandonado, entre otras cosas, aquellos palacios barrocones de Pedro de Rivera. Mirar qué portada tan sencilla, tan bonita. Lo más interesante, esos escudos, de acuerdo, de lo que son estos marqueses de Ustariz. Y lo que es esta fachada, con este lenguaje tan neoclásico, como estáis viendo, todo es proporción, todo es simetría, con esta fachada enmarcada por estas pilastras que le da un aspecto bastante interesante. En un primer momento lo que era la techumbre pues era un tejado empizarrado, la verdad es que pues no tenía nada que ver con la estructura que estamos viendo hoy. Fijaos, parece ser que en el siglo XIX, como os acabo de comentar, lo que fue este Palacio del Marqués de Ustariz fue adquirido también por lo que es el conde de Villagonzalo. Y lo que fueron estos condes de Villagonzalo tuvieron la propiedad de los dos palacios, parece ser, hasta después de la Guerra Civil, en que fueron vendidos. En este momento, fijaos, será cuando se machaca lo que es este Palacio del Marqués de Ustariz. Parece ser que, según la Ley de Solares de 1945, se facultó a vender el palacio para viviendas, para residencias. Lo que eran los antiguos salones se fueron dividiendo para hacer viviendas, y la verdad es que le dejaron en un estado totalmente lamentable. Incluso por la parte de atrás, como estáis viendo aquí en pantalla, mirad, esto era el palacio principal, dependencias aledañas, y aquí había un gran jardín, un jardín espectacular. Pues mirar cómo parece ser que incluso se le construyeron aquí otro tipo de casas, otro tipo de edificaciones para aprovechar lo que es el solar. Mirar, aquí se ve perfectamente que hubo una casa que se ha caído. Si os acercabais aquí hace años, esto negro que veis ahí era el alicatado de los baños, y estos huecos ahí eran las jaboneras. Vamos, una cosa realmente horrorosa. Felizmente, fijaos en lo que es el palacio.
pues ha sido restaurado hace unos años. Lo que es la propiedad del edificio pasó a una empresa que lo ha decidido dedicar a un hotel de lujo. Y fijaos lo que es esta empresa, contrató a otra empresa de arquitectos llamado MVN, así es como se llamaba esa empresa, que nos ha hecho una reforma pues realmente fabulosa de lo que es este Palacio del Marqués de Ustariz. Lo que es el cuerpo principal de la fachada, como estáis viendo, pues lo ha restaurado muy bien, siguiendo lo que son los postulados clásicos, los postulados de la época. Pero mirad, lo más bonito es, aparte del interior, lo que es esta techumbre acristalada, preciosa, que da un aspecto francamente bonito a lo que es el Palacio del Marqués de Ustariz. Mirad cómo estaba hace nada, prácticamente unos añitos, y cómo está hoy. Vamos, es que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que es la empresa ha hecho un trabajo fantástico. Mirarlo, vuelvo a repetir, lo que es para mí lo más bonito de la reforma actual, que es esta techumbre de cristal que le da un aspecto precioso. Se han restaurado muy bien las fachadas. Como estáis viendo, se ha puesto aquí una verja como Dios manda, no esa tapia antigua horrible. Y la verdad, pues que ha quedado un hotel fantástico. Parece ser que tiene capacidad para 76 habitaciones. No recuerdo si está abierto todavía, pero si no, seguro que lo va a ver en fechas próximas. Y la verdad es que es un buen trabajo. Ha quedado muy bonito lo que es esta restauración de este Palacio de Ustariz, que recuerdo construido en primera instancia para Casimiro Ustariz en 1748 por el arquitecto José Pérez. Y aquí mirar se ven esos miradores de hierro y cristal de lo que sería el vecino Palacio de Villagonzalo, que recordar que ambos palacios estuvieron durante una época bajo un mismo propietario. Como estáis viendo, muy bonito lo que es este palacete, este Palacio del Marqués de Ustariz. Fijaos, una vez que vemos el Palacio del Marqués de Ustariz, aquí lo veis, vamos, cómo estaba en comparación cómo estaba la zona hace unos años, no tiene absolutamente nada que ver. Mirad qué desastre, y la verdad es que la restauración ha quedado espectacular. Después de ver el Palacio del Marqués de Ustariz, pues bajo por la calle San Mateo. Cuando voy por la calle, fijaos, me gusta bajar por la calle San Mateo, y me gusta también pararme en lo que es esta esquinita, concretamente para ver otro de los edificios más interesantes, sin ninguna duda, de esta zona de Madrid, que no es otra, concretamente, que esta Casa de los Lagartos, un edificio precioso también y de una arquitectura totalmente singular. Fijaos lo que es esta Casa de los Lagartos, para entenderlo bien. Pues mirad, voy a salir de lo que es esta fotografía y vamos a ver la foto aérea. Mirad, lo que es esta manzana, que como estáis viendo está situada entre la travesía de San Mateo, calle Hortaleza, Mejía Lequerica y calle San Mateo, pues era una manzana que estaba prácticamente colmatada, que estaba prácticamente rellena con edificios históricos, como este Colegio de Santa Isabel, edificios antiguos. Pero mirad, aquí, en lo que era el límite de la manzana, dando a Mejía Lequerica, quedaba un solar muy estrecho, vamos, tan estrecho que únicamente tiene 5 metros de fondo, que eso prácticamente es nada. Mirar lo que es el solar, es lo que vemos que está aquí en verde, en esta terracita, en este ático que vemos hoy. Esto es la Casa de los Lagartos. Fijaos qué cosa más pequeña. De tal manera que nadie había comprado ese solar para construir nada porque no salía rentable, porque era francamente pequeño. Parece ser que a comienzos del siglo XX, lo que es este palacio, ¿de acuerdo? Este solar, perdón, que aquí vemos tan bonito, me voy a meter un poquito más para atrás para aquí verlo un poquito mejor. Pues ese solar tan estrechito parece que fue comprado por un promotor llamado concretamente José María Creus, que así es como se llamaba. Y este José María Creus lo que hizo es contratar a un arquitecto llamado Benito González del Valle, quien en 1912 nos construyó esta auténtica joya de la arquitectura madrileña, que es esta casa que popularmente ha pasado a la historia como la Casa de los Lagartos. Mirar, para entender bien lo que tenía Benito González del Valle en cabeza, hay que ver cómo es el solar, recordar, de 5 metros de profundidad. De tal manera que nos hace un edificio con un lenguaje totalmente distinto a los que se hacían por entonces. ¿Qué quiero decir? No hay ningún patio. No hay patio, porque lógicamente no puede haberlo. Así que fijaos, todas las ventanas tienen luz.
todas dan a la calle, precisamente para que entre luz. Claro, como son viviendas que solo tienen 5 metros de profundidad, pues están estructuradas todas ellas en torno a un gran pasillo, y las habitaciones dan a la calle. ¿Qué quiero decir? Que hay que entender el edificio de otra manera. Es un gran pasillo y en torno a ese pasillo están estructuradas lo que son las habitaciones, como estáis viendo, de un fondo mínimo, únicamente 5 metros. Por lo tanto, hay dos viviendas por planta. Lo que son las dos plantas están separados por el hueco de la escalera y ambos lados de la escalera, pues están las viviendas correspondientes, como os estoy comentando, dos por planta. La verdad es que es un edificio fantástico y estéticamente muy, pero que muy interesante, porque es prácticamente el único ejemplar que tenemos en Madrid del secesionismo vienés. Recordar que esto del secesionismo vienés es una variante de lo que se puede conocer como el modernismo, concretamente creada por Otto Wagner, el arquitecto Otto Wagner y sus seguidores en Viena. Por eso se le conoce con el nombre de secesionismo vienés. Y la verdad es que es un edificio fantástico, en fachada decorado con estos elementos florales, vegetales, muy esquemático, a diferencia del modernismo clásico, y muy bonito. Fijaos la parte de arriba, en donde vemos, como estáis viendo, que lo que fue el edificio fue decorado a modo de ménsulas, con estas simpáticas salamandras. Benito González del Valle deja claro que son salamandras. Lo que pasa es que pues el edificio ha pasado a la historia, ¿verdad?, con ese nombre de la Casa de los Lagartos. Como estáis viendo, pues es un edificio muy, pero que muy interesante y muy a tener en cuenta cuando vayáis por esta calle Mejía de Lequerica, que es donde está situado el edificio. Mirar, no os miento, mirar la profundidad que tiene. Vamos, es que es un solar mínimo, muy bien aprovechado y además, bueno, pues se ha hecho un edificio muy bonito, muy interesante y muy espectacular. Después de ver la Casa de los Lagartos, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer, fijaos, es continuar por la calle Mejía Lequerica. La verdad es que vamos a dar una vuelta. Mirar, aquí vemos otra vez el Palacio del Marqués de Ustariz, en plena reforma. Ya os he puesto la imagen de cómo está en la actualidad. Y mirar, lo que vamos a hacer a continuación es meternos por esta calle, la calle Beneficencia. Vemos aquí lo que es este nuevo mercado de Barceló, ¿de acuerdo? Y mirar, continuando por lo que es esta calle de la Beneficencia, pues tenemos aquí un edificio muy curioso, una iglesia que concretamente la conocemos como la Catedral del Redentor. ¿De acuerdo? Es la sede de la Iglesia Reformada Episcopal Española. Fijaos, es una iglesia protestante, y se puede decir que es de las primeras iglesias protestantes que aparecieron en Madrid. Mirar concretamente el origen de lo que es esta iglesia, pues se remonta al año 1869, cuando en virtud de la nueva constitución que aparece en ese sexenio revolucionario, se admite por fin en España cierta libertad de culto. Así que, fijaos, en esos años se fundó en Madrid una iglesia evangélica, que años más tarde, en el año 1892, compraron este solar aquí en la calle Beneficencia para hacer lo que es su iglesia ya definitiva en lo que es la ciudad de Madrid, en la capital de España. Para ello, fijaos, van a contratar a un arquitecto interesante llamado Enrique Repullés Segarra, el cual en el año 1892 nos hace este edificio tan bonito. Es un edificio muy curioso, compuesto por la iglesia en el centro, a un lado lo que sería la casa rectoral, residencia episcopal, y al otro lado, fijaos, lo que sería una escuela, como os estoy comentando, evangélica. Lo que es Enrique Rebuller Segarra utiliza para lo que es la construcción de la iglesia un marcado estilo medievalista, concretamente un estilo neogótico, con algunos tintes neorrománicos incluso, y la verdad es que es una iglesia muy interesante. Es la típica iglesia protestante, que quiere decir que por dentro, como vamos a ver, está prácticamente desnuda. No hay retablos, no hay santos, no hay vírgenes, tenemos que cambiar un poco el concepto de este tipo de iglesias. Y la verdad es que está bastante bien. Fijaos, Google Maps no nos permite entrar dentro de la iglesia, por lo tanto os he traído yo una imagen de cómo es en el interior esta Catedral del Redentor. Como ves, es una arquitectura muy medievalista, muy elegante, muy bonita, y bueno, pues la única decoración que podemos ver en su interior pues es este órgano del siglo XIX, que también es un órgano muy interesante, es un órgano muy, 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 muy bonito. Una iglesia muy soberbia, muy equilibrada, muy sobria, perdón, muy equilibrada,
y la verdad es que como estáis viendo, bueno, pues es otro tipo de iglesias, de templos que tenemos en la ciudad de Madrid, que parece ser que siempre nos fijamos en los templos católicos, lógicamente, porque son los más abundantes, pero este tipo de templos, de otro tipo de iglesias, pues también, como veis, pues tienen unas arquitecturas muy bonitas y unas arquitecturas muy interesantes. Y bueno, pues salimos de lo que es esta iglesia del Redentor. Y fijaos, pues a mí siempre me gusta avanzar un poquito, pasando lo que es este mercado de Barceló, hasta llegar, fijaos, al edificio que tenemos aquí, y que concretamente es la puerta trasera del Museo Romántico, del Museo del Romanticismo. Pero todo esto me hace hablar, fijaos, del palacio sobre el que está asentado este museo, y que no es otro que el famoso Palacio del Marqués de Matallana, que es el edificio que vamos a ver a continuación, que lo vuelvo a repetir, hoy está ocupado por las dependencias del Museo Romántico. Fijaos lo que es este palacio. Fue construido concretamente en el año 1776 por Manuel Martín Rodríguez, recordar el sobrino del famoso Ventura Rodríguez, como residencia de don Rodrigo de Torres y Morales, concretamente Marqués de Matallana. Este Marqués de Matallana era teniente general de los Reales Ejércitos y concretamente él mandaba en un cuartel que estaba justo enfrente, el cuartel de la Real Guardia de Infantería Española. Él mandaba lo que es esa Real Guardia de Infantería Española. Por lo tanto, como veis, se construye su palacio justo enfrente del cuartel que él mandaba. Ya ese cuartel desapareció hace muchísimos años. Respecto a lo que es el edificio, como estáis viendo, es un edificio muy interesante. Mirar, a pesar de estar construido en el año 1776, pues se trata de un caserón barroco, como se ve, bueno, pues la portada, hombre, no son las de Pedro de Rivera, pero todavía conservan algunos elementos típicos del barroco madrileño, pues como son, por ejemplo, estas orejetas. Aún así, es un caserón muy bonito, muy limpio y muy equilibrado. Comentaros, fijaos que aquí estuvieron viviendo los marqueses de Matallana hasta que en el año 1850 parece ser que el edificio fue comprado por Francisco de Paula Fernández de Córdoba, conde de la Puebla del Maestre. Por lo tanto, también en otras guías y en otros libros también veréis que este palacio se le llama el Palacio del Conde de la Puebla del Maestre. Fijaos, así estuvo lo que es este palacio, simplemente como palacio, hasta que en el año 1920 parece ser que fue alquilado por Benigno de la Vega Inclán. ¿Para qué? Para instalar la llamada Comisaría Regia de Turismo. La verdad es que institución muy interesante, como os estoy comentando, del año 1920, como os estoy comentando. Parece ser que en 1924, fijaos, ya el edificio se convirtió en un museo dedicado al romanticismo porque parece ser que este personaje era un gran coleccionista de objetos de la época romántica. Y cuando muere lo que es este personaje en el año 1927, lo que es el edificio y el museo fue adquirido por el Estado y abrió, fijaos, lo que es uno de los museos estatales más bonitos de Madrid, que conocemos como este Museo del Romanticismo. Fijaos, si queréis, dejamos un poquito lo que es esta fachada trasera y nos vamos a la fachada principal, que seguramente es la fachada que más conocéis vosotros. Aquí tenemos lo que es la fachada principal del museo, vemos otro aspecto de lo que es este antiguo palacio del Marqués de Matallana. Como veis, es un palacio muy interesante, que, como digo, desde 1927 pues está aquí instalado este Museo del Romanticismo. Un museo, fijaos, que pretende recrear la vida cotidiana y las costumbres de la alta burguesía durante el romanticismo, que coincide sobre todo con lo que es esta época isabelina que estamos recordando en lo que es nuestra visita de hoy. Lo que eso es el museo, es un museo interesante. Posteriormente se adquirieron numerosas piezas, y comentaros que su colección está formada por más de 17.000 piezas de pintura, escultura, mobiliario, artes decorativas, y la verdad es que es una auténtica delicia de museo lo que es este Museo del Romanticismo, que nos viene muy bien, ¿no? Pues para ver cómo se vivía en esos años del siglo XIX, claro, lógicamente lo que son las clases altas. Fijaos, si queréis, pongo otra vez la vista aérea y vamos a intentar entrar en alguna de sus salas, que nos lo permite Google Maps, que alguien ha colgado ahí una fotografía. Mirad, aquí tenéis por dentro lo que es este Museo del Romanticismo, con Juan de Madrazo, que tenéis aquí, y mirad qué espectacular. Son salones realmente preciosos, muy interesantes, mobiliario de época, cuadros, vemos muchos dedicados a la propia reina Isabel II. Y por supuesto, si no los conocéis, los que estáis viendo esta visita guiada, si no conocéis
conocéis el Museo del Romanticismo, pues por supuesto os recomiendo que lo veáis, que lo vayáis a ver, porque es un museo muy interesante y francamente bonito. Mirad qué cosas tan bonitas estamos viendo en lo que es nuestra visita de hoy. Mirar posteriormente, porque yo cuando hacemos este paseo por la calle nunca voy a ver la fachada principal de la calle San Mateo, siempre la veo por detrás, por la de la calle de la Beneficencia. Pues normalmente yo lo que hago es ir por toda la calle Beneficencia hasta Fuencarral. El edificio del Hospicio no lo vemos, el Museo de Historia, porque recordar que ya lo hemos visto en otra visita, la que dedicamos al barrio de las Maravillas. Y entonces lo que hago es luego bajar por la calle Fuencarral, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la calle Farmacia. Y una vez que estamos en la calle Farmacia, me meto por lo que es la calle Farmacia para ver otro edificio muy interesante, que concretamente es esta sede de la actual Real Academia de Farmacia. Mirad qué edificio neoclásico tan bonito, tan equilibrado y tan interesante. Fijaos, el edificio fue construido en el año 1827 por un arquitecto llamado Pedro Cengotita Bengoa, parece ser como sede del Colegio de Boticarios de Madrid. Más tarde, fijaos, lo que se instaló aquí durante muchos años fue la Facultad de Farmacia. Por eso a esa calle la llamamos la calle de la Farmacia. Y así estuvo el edificio como Facultad de Farmacia hasta que ya a mediados del siglo XX lo que es farmacia se trasladó a su nueva facultad de la ciudad universitaria y posteriormente el edificio fue convertido en Real Academia de Farmacia, función que todavía sigue teniendo en la actualidad. Como vemos, es un edificio neoclásico, muy sobrio, muy serio, muy bien construido. Aparte de la proporción y la simetría de su arquitectura, lo que más llama la atención es esta sencilla portada neoclásica con el rótulo de Real Academia de Farmacia y en la parte de arriba lo que es el escudo del rey Fernando VII. Como estáis viendo, es un edificio muy interesante, también muy equilibrado y muy bonito. Y mirad, pues después de que hemos visto la Facultad de Farmacia, la antigua Facultad de Farmacia, pues lo que hacemos es seguir por la calle Farmacia hasta llegar a este edificio que tenemos aquí, lo que fue el antiguo Colegio de los Escolapios de San Antón, hoy reconvertido, de acuerdo, en lo que es la sede principal del Colegio de Arquitectos de Madrid. La verdad que es un edificio muy interesante, con una larga historia que ahora os voy a contar, y que está situado en la confluencia de la calle de la Farmacia, concretamente con la que tenéis aquí, que es la calle Hortaleza. Vamos a meternos por la calle Hortaleza, y aquí tenéis concretamente lo que es este magnífico edificio. Mirad, aquí tenemos la iglesia, y como me molestan nuevamente los árboles, pues dejarme que os ponga otra foto otoñal donde se ve mucho mejor lo que es la fachada del edificio. Aquí la tenéis. Mirad realmente lo que es este complejo, lo que fue el antiguo Colegio de los Escolapios, y aquí tenéis lo que es la antigua iglesia de San Antón. Pues antes de todo esto, fijaos, fue construido concretamente como un hospital, concretamente como un hospital de ergóticos, que así es como se llamaban. Lo que es este edificio concretamente va a ser construido en 1742 por Pedro de Rivera y como os he comentado era un hospital de ergóticos. A lo mejor os encontráis en algún libro, en alguna guía, que era un hospital de leprosos. No es correcto. Aquí no se atendía a ningún leproso, sobre todo en el centro de la ciudad. Era una auténtica barbaridad poner en el centro de la ciudad una leprosería. Las leproserías que hubo en Madrid estaban todas ellas situadas a las afueras. Este hospital atendía a una enfermedad, a un mal, a una intoxicación, como ahora veremos, que se conocía como el ergotismo. ¿Qué es el ergotismo? Pues mirad, el ergotismo es una enfermedad que estaba causada por la ingesta de pan contaminado con cornezuelo de centeno. Fijaos lo que es la planta del centeno, en la parte de arriba tiene como unas motitas negras, que eso es lo que se conoce como el cornezuelo de centeno, que es un potente alcaloide en dosis muy bajas. Fijaos lo que es ese cornezuelo de centeno, lo que produce es unas tremendas alucinaciones. Pero si se come frecuentemente y tienes una ingesta muy alta de ese cornezuelo de centeno, lo que produce es una enfermedad terrible conocida como el ergotismo. Y lo que son las arterias de las extremidades directamente se estrangulan hasta que se te llegan a caer los miembros. Por eso, fijaos, hay gente que lo confundía con la lepra, pero no es la lepra, porque no es ni una bacteria, ni un virus, ni nada por el estilo. Es una intoxicación por comer pan contaminado con ese cornezuelo de centeno. Sí que es verdad que aquí en España
el ergotismo no tiene tanta incidencia como en Centro Europa, que allí estaban más acostumbrados a comer este pan, pero también aquí en España hubo casos de ergotismo. Por eso, fijaos, para tratar esta terrible enfermedad, que por cierto es conocida históricamente como el mal de San Antón o el fuego de San Antón. Es como se conoce realmente a esta enfermedad, el ergotismo. Pues se construyó este hospital directamente pues dedicado a lo que es este San Antón. No me lo confundáis con San Antonio de Padua, el guindero, no tiene nada que ver, es San Antón, el patrón de la lucha contra el ergotismo. Comentaros que lo que es ese hospital, por lo tanto, se construye por Pedro de Rivera en 1742, pero a los pocos años, fijaos, pues se descubre qué es lo que causa el ergotismo. De tal manera que, bueno, pues para no tener ergotismo era algo tan fácil como no echar el cornezuelo en el pan. De tal manera que así la gente ya no enfermó del gotismo hasta tal punto, de acuerdo, que la enfermedad desaparece. Claro, al desaparecer la enfermedad, pues lógicamente ya no tiene sentido tener en Madrid un hospital dedicado a ergóticos. Así que el edificio quedó vacío. Y a finales del siglo XVIII fue concedido, fue cedido lo que es la edificación a la orden de los escolapios, a las escuelas pías, que construyeron aquí su segundo colegio en la ciudad. Recordad que antes estaba el colegio de las escuelas pías de San Fernando, en Lavapiés, y este es el segundo, el de las escuelas pías de San Antón. Claro, era un edificio barroco de Pedro de Rivera, así que para adaptarlo a colegio de escolapios, el edificio fue modificado. Mirad, si veis esta portada, pues lógicamente no tiene mucho de Pedro de Rivera, especialmente la portada, que como veis es mucho más neoclásica, mucho más sencilla. Todo ello fue modificado y aquí estuvo lo que son las escuelas pías de San Antón hasta fechas más que recientes. La verdad es que fue un colegio muy, pero que muy interesante. Respecto a la iglesia del colegio, primero asistida por padres escolapios, era una iglesia muy interesante, ahora la vamos a ver, construida por Pedro de Rivera, y en cuanto a su decoración interior, sobre todo destacaba por estar aquí. Durante muchos años estuvo el famoso cuadro de la última comunión de San José de Calasanz, el original, el que pertenecía a los escolapios. Hoy ya no está, lo que hay es una copia, y también mirar las reliquias de San Valentín que están aquí en lo que es esta iglesia, como os estoy comentando, de San Antón. Como estáis viendo, una iglesia muy interesante. Primero, iglesia de Hospital de Ergóticos, más tarde, fijaos de lo que sería este colegio de San Antón. Durante años estuvo el colegio vacío, la iglesia estaba en muy mal estado, y finalmente lo que es el colegio pues fue adquirido y restaurado por el Colegio de Arquitectos de Madrid para instalar lo que es su sede principal. Respecto a la iglesia, ha estado vacía durante muchos años y como seguro que sabéis, en fechas recientes ha sido cedida al famoso Padre Ángel, a los Mensajeros de la Paz, y hoy bueno, pues forma parte de unos de los edificios que tiene de estos Mensajeros de la Paz en Madrid. Si queréis mirar, volvemos otra vez a lo que sería, perdón, el Google Maps. Y lo que vamos a hacer es intentar entrar en la iglesia de San Antón. Aquí la tenéis, lo que es la vista aérea, mirad lo que serían las dependencias del Colegio de Arquitectos, aquí queda como vestigio lo que es esa iglesia, que como digo, hoy está regentada por el Padre Ángel. Aquí la tenéis en su interior. Bueno, la verdad es que como veis es una iglesia barroca, muy interesante, es muy, 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 muy interesante, con su órgano fantástico, ¿de acuerdo? Con lo que son sus retablos, con lo que sería la escultura principal, dedicada, como no puede ser otro, a San Antón, que estáis viendo en pantalla. Y bueno, pues aquí están las reliquias de San Valentín, las veis aquí están las reliquias de San Valentín, y aquí concretamente la copia del cuadro de la última comunión de San José de Calasanz, uno de los cuadros más importantes de Goya. Por lo demás, bueno, por lo que es el interior de la iglesia, como estáis viendo, está muy lucida, quizá para mi gusto, muy decorada, como estáis viendo, con personajes, con luces ahí un poco extrañas, con carteles. Bueno, conservamos por lo menos lo que es su estética. Aquí este luminoso de Virgen de Covadonga pues no me acaba de convencer mucho, pero bueno, lo que es la fábrica de la iglesia es una iglesia muy, muy interesante y que como digo pues hoy pues pertenece a estos, o es regentada por estos mensajeros de la paz del Padre Ángel. Como estáis viendo pues también es una iglesia muy pero que muy interesante. Y mirar, saliendo de lo que es la iglesia de los mensajeros de la paz, también resulta muy interesante este edificio que tenemos justo enfrente. Dejadme que suba un poquito para arriba. Uy, no tanto. Que es este que tenemos aquí. Hoy sede, o hasta hace poco sede del sindicato UGT. Parece ser que ya
no la habitan y están intentando incluso vender lo que es el edificio, pero que anteriormente esto que tenéis aquí, pues era un edificio muy interesante porque fue una especie de convento, una casa de reclusión, que no era otra que el convento de Santa María de Magdalena, vulgo, lo llamaban los madrileños, recogidas. Fijaos qué es esto de las recogidas. Pues las recogidas eran unos lugares donde se metían a prostitutas y mujeres de mala vida. Parece ser que aquí estaban estas mujeres, hasta que podían salir bajo tres supuestos, o que se murieran, o que se metieran ya de religiosas a un convento, a otro convento distinto de este, o a no ser que se casaran, y eran los tres supuestos bajo los cuales podían salir lo que eran estas recogidas. Lo que es este convento de Santa María Magdalena, vulgo recogidas, parece ser que fue fundado en 1587 en la calle Arenal y trasladado a este solar en el año 1623 y estuvo en funcionamiento hasta bien entrado lo que es el siglo XX. Parece ser que el edificio antiguo, el de 1623, lo acabaron derribando a comienzos del siglo XX. Y en su lugar, fijaos, el arquitecto Jesús Carrasco Muñoz y Encina, la verdad es que se ve que es la típica construcción de Jesús Carrasco Muñoz, nos construyó este otro, con destino al convento de recogidas, que ya es del siglo XX, edificio no mudéjar, como estáis viendo, muy interesante. Aquí están las dependencias del convento y aquí está concretamente lo que fue la antigua iglesia. Lo que es esto de las recogidas quedó vacío, ya bien avanzado el siglo XX. ¿De acuerdo? Después del franquismo, con la vuelta de la democracia y de los históricos sindicatos, pues parece ser que fue otorgado a la UGT en compensación por los edificios que le habían sido expropiados después de la guerra. Y desde entonces, como veis, pertenece a la Unión General de Trabajadores. Pero anteriormente, recordar que estuvo aquí este curiosísimo edificio, convento de Santa María Magdalena, vulgo recogidas. Continuamos nuestra visita, fijaos, continuamos por lo que sería la calle Hortaleza. Y mirar, antes de seguir hacia el Palacio de Longoria, me encanta pararme aquí en el Chaflán para ver esta fuente, una fuente preciosa, conocida históricamente como la Fuente de los Galápagos, una fuente concretamente construida por Ventura Rodríguez en el año 1772. Como veis, es una fuente muy sencilla, una simple estructura con este almohadillado adosado a lo que es el Chaflán, con lo que son las letras del año 1772. Y aquí, fijaos, en la parte principal de la fuente, lo que hizo Ventura Rodríguez es poner como una especie de jarrón decorado con Galápagos. Allí estuvo durante muchos años. Mirad, os voy a poner una fotografía de cómo estuvo la fuente concretamente hasta finales del siglo XIX. Aquí lo tenéis. Como veis, sí, es como una especie de estructura con un jarrón floreado y con estos populares galapaguitos. Por eso la gente la llamaba la fuente de los Galápagos. Parece ser que llegó un momento en que lo que es la taza estaba tan mal, lo que es el jarrón estaba tan deteriorado, que lo que se hizo fue quitar lo que es ese jarrón de los Galápagos y poner estos dos delfines con las colas enrolladas, muy típicos de Pedro de Rivera, ¿verdad? Que a partir de aquel entonces decoran lo que es esta fuente de los Galápagos. Pero mirad, últimamente el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha puesto aquí en el suelo, como estáis viendo, por lo menos una baldosita con un galápago, ¿la veis ahí? Oye, pues porque por lo menos, si la gente la sigue llamando la gente de los Galápagos, que haya algún galápago, me parece una fuente muy interesante. Para su construcción se tuvo que expropiar un trozo de lo que sería parte de lo que es el edificio del antiguo Colegio de los Escolapios, en 1772. Luego quiere decir que este chaflán, esta fachada, es más moderna que el resto del edificio de Pedro de Rivera, y la verdad es que es una fuente muy elegante y francamente bonita. Y bueno, pues una vez que hemos visto lo que es esta fuente de los Galápagos, mirad, aquí se ve perfectamente el chaflancito, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es continuar por la calle Hortaleza, entrar por la calle de San Mateo y finalizar nuestra visita en otro de los edificios más bonitos, sin ninguna duda, de esta zona, único en Madrid, y como no es otro que este famoso Palacio de Longoria, de Javier González Longoria, hoy sede principal de la Sociedad General de Autores y Editores. Un palacio único y francamente bonito. Fijaos lo que es este palacio.
construido para el financiero Javier González Longoria, pues es una obra, es una construcción de uno de los arquitectos más interesantes del Madrid de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Mirad, se llama José Grasés Riera. Parece ser que era de formación modernista, parece ser que era discípulo de Gaudí, y viene aquí a Madrid a trabajar a finales del siglo XIX. Construye muchísimos edificios y monumentos en Madrid, por ejemplo, el Palacio de la Equitativa, que ya hemos visto en otra de estas visitas entre la calle Alcalá y Sevilla. Monumentos, por ejemplo, también se encarga de lo que es la construcción del monumento a Alfonso XII en el Retiro, o también, por ejemplo, al de Cánovas del Castillo, lo que es la entrada del Senado. Y quizás seguramente este es uno de sus edificios más personales, porque es un edificio modernista totalmente puro. Es un edificio donde la naturaleza se hace arquitectura, y la verdad es que es francamente espectacular. Como estáis viendo, está compuesto por dos salas que convergen en lo que es el chaflán donde se sitúa lo que es este torreón. Todo ello ricamente engalanado con multitud de elementos modernistas, elementos florales, vegetales, animales e incluso estas caras de mujeres tan típicas de lo que es el modernismo. Como estáis viendo, es un palacio netamente precioso. La rejería es espectacular, también modernista, muy interesante. Pero recordar que para que los edificios modernistas sean modernistas puros, lo tienen que ser por dentro y por fuera. Y lo que es el Palacio de Longoria lo es. Aparte, ¿de acuerdo? De tener una estética netamente modernista por fuera, también lo es por dentro, y siendo quizás su elemento más destacado lo que es su escalera principal, que como estáis viendo es francamente bonita, francamente interesante. También, por supuesto, todo ello está decorado con estos elementos modernistas. Lo que es, fijaos, la fantástica vidriera que cubre la escalera, oh, es de lo mejor que tenemos en Madrid, es muy interesante. Y qué decir, por ejemplo, de lo que son estos porches o estas terracitas que dan a lo que es el patio interior, como estáis viendo con esas columnas realizadas a modo de palmeras. Es un edificio francamente interesante. Posteriormente, fijaos, a ser este palacio de Javier Longoria, pues el edificio fue vendido, ha tenido varios usos, fue sede de la Sociedad Dental Española, hasta que en el año 1950 fue adquirido por la Sociedad General de Autores y Editores. Sabéis que se hacen normalmente visitas guiadas a lo que es este edificio, siempre está metido en la terna de estos edificios de la Semana de la Arquitectura, o de estas iniciativas de la Comunidad de Madrid, de Abierto Palacio, pues siempre está metido, o casi siempre, lo que es este Palacio de Longoria. Y si no lo habéis visto y tenéis alguna vez ocasión de verlo porque es un palacio francamente interesante, francamente bonito, y sinceramente, mejor lugar que este para finalizar la visita de hoy, no creo que lo haya. Aquí, por lo tanto, finalizamos lo que es esta visita que hemos hecho a esta zona de la Plaza de Santa Bárbara y aledaños, este Madrid romántico isabelino, una visita que, como siempre, espero y deseo que os haya gustado. Pues nos vemos en lo que es la próxima clase de este curso. Muchas gracias.